viviendo. Y como es un tiempo tan peligroso, confinados en las casas, nosotros aquí en Castro todavía seguimos confinados, solamente salimos para lo esencial. Y bueno, los reportes que hay, según las autoridades, están muy preocupados por la salud mental de los ciudadanos, la convivencia en los hogares. Hay bastante presión, bastante problemas familiares y la difícil convivencia que se puede tener estando encerrados y sin poder hacer lo que hacíamos normalmente. De manera que voy a tratar este tema, la difícil convivencia, y vamos a verlo en el seno de los apóstoles con el Señor, cómo el Señor les ayudó a superar los problemas internos que tenían entre ellos. Y Dios quiera que nos sirva también a nosotros para poder solucionar cualquier problema que pudiésemos tener en nuestro hogar, en nuestra familia y en la iglesia. Vamos a leer en Mateo capítulo 18, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 18, en el verso número 1. Dice la palabra del Señor en Mateo 18, verso número 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido o descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, a mi hermano que peque contra mí, hasta 7,
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta ahí vamos a leer este interesante episodio de este capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Es muy grato notar, en primer lugar, es muy grato notar la presencia de niños alrededor del Señor. Aquí el Señor estaba rodeado no solamente por los discípulos, sino que también habían algunos niños. Nos dice ahí en el versículo número 2 que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Me gusta mucho ver en este evangelio, como en los otros, la cantidad de niños. Por ejemplo, cuando el Señor va a multiplicar entre los 5.000 personas, aquellos panes y aquellos peces, había un niño precisamente que es traído con aquella porción para multiplicarlo. También cuando el Señor va a hacer lo mismo, cuando va a multiplicar entre 4.000 personas, también había muchos niños. Y así en el Evangelio de Mateo encontramos siempre a muchos niños. Aquí en el capítulo 19, en el versículo número 13, nos dice entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vemos realmente un gran atractivo del Señor y cariño hacia los niños. Y realmente los niños se sentían atraídos hacia la persona del Señor Jesucristo. Por eso aquí en el capítulo 18 vemos que el Señor toma a un niño para hacer una tremenda enseñanza a los adultos, a los discípulos. Y se ve el contraste entre el corazón de un niño y el corazón de un adulto. Y quiero hacer una distinción. Una cosa es ser un niño como este que trajo el Señor en el capítulo 18, verso número 2. Otra cosa es imitar a un niño, que es lo que el Señor va a decirle a los apóstoles y es lo que el Señor va a sugerirnos también a nosotros. Pero otra muy distinta es actuar como un infante, con berrinches y con actitudes infantiles, que es lo que estaban haciendo nada menos que los apóstoles. Y se trata de dos de ellos principalmente, de Juan y Jacobo. ¿Cómo comenzó eso? Mira, acompáñenme en el capítulo número 20, aquí mismo en el capítulo número 20, en el verso número 20 se nos dice que se le acercaron, o entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ellos son Juan y Jacobo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo que ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y aquí tenemos que estos dos hermanos tenían en su mente, Juan y Jacobo, el tener alguna posición de autoridad en el reino de los cielos. Era una ambición que aquí viene la mamá de ellos a proponérsela al Señor. Y esta ambición se generó precisamente en el monte de la transfiguración, cuando el Señor subió con Pedro, con Juan y Jacobo, y el Señor se transfiguró delante de ellos. ¿Y por qué? Porque en esa transfiguración
fue Pedro quien más habló. Y fíjese que del capítulo 14 del Evangelio de Mateo hasta el capítulo 19, el discípulo que más protagonismo tiene es Pedro. Se le menciona a Pedro 12 veces. Y fue Pedro quien caminó sobre las aguas. Fue Pedro quien era el más preguntón. A Pedro fueron dirigidas las palabras del Señor Jesús, ahí en el capítulo 16, cuando le dice el Señor, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y en la mente entonces de estos otros dos discípulos estaba la pregunta, ¿será Pedro la persona más importante en el reino de los cielos? Y ellos empezaron a tomar esta verdad, esta posibilidad como una desventaja para sí mismos. Y llegó a ser una gran disputa entre ellos y en el corazón de ellos. Y en ese pequeño cuerpo de discípulos comenzó a abrigarse el odio. El Señor, la segunda vez que anunció su muerte, la primera vez está en el capítulo 16 y la segunda vez aquí en el capítulo 17, acompáñeme, de Mateo, capítulo 17, en el verso número 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y aquí vemos a todos los discípulos entristecidos por este nuevo mensaje que el Señor les dijo acerca de que Él iba a tener que morir y padecer. Pero este entristecimiento fue superficial, porque en lugar de usar sus corazones para conectarse con el Señor de lo que venía, su crucifixión y su resurrección, estaban más interesados en la idea diabólica de ambición de poder. Por eso el capítulo 18 comienza así, donde estamos ahora, capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Note usted esto, querido hermano, querida hermana. Mire de lo que estaban preocupados los apóstoles. No estaban preocupados de lo que el Señor les dijo, que tenía que padecer, que tenía que ser maltratado, que tenía que ser crucificado y al tercer día resucitar. No, ellos estaban preocupados de esto. ¿Quién es el que tiene la mayor autoridad en el reino de los cielos? Y hermanos amados, yo quiero usar este detalle para animarles a ustedes en sus hogares, en la iglesia, en cualquier lugar, que una de las, el caldo de cultivo para el diablo, el ambiente para el diablo de estropear la comunión entre hermanos, es precisamente cuando en el corazón de uno empiezan a abrigarse ideas de poder, ideas de tener la razón, la falta de humildad, la falta de perdón y esta monstruosa ambición que nació en el corazón de los discípulos de Cristo. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos exentos de problema. Fíjese que el Señor aquí en el capítulo 18 va a hablar por segunda vez de la iglesia. La primera vez va a hablar en el capítulo 16, donde Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia, la que Él edificaría, sobre la roca que era Él mismo. Ahí está la primera vez en el capítulo 16 que Él habla de la iglesia. Y esa iglesia es la iglesia global, la iglesia dispensacional, la cual Él ganó con su propia sangre. Pero aquí en el capítulo 18 va a hablar el Señor de la iglesia, pero en sentido local. Y es en sentido local donde más atención se requiere, porque entre nosotros todavía hay muchas cosas que en lugar de edificar causan molestias y problemas. No faltan los que critican, no faltan los que dicen tener la última palabra, no faltan aquellos que se ofenden, no faltan aquellos que se sienten postergados, no faltan los que tienen ambición de poder,
Todo ese ambiente, el Señor lo trata aquí en este capítulo 18. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor llama a un niño. Mire lo que hizo el Señor. Llama a un niño, en el verso 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Posiblemente se formó una media luna de hombres grandes y el Señor con este niño ahí en medio. Marco nos dice que lo tomó en brazos. Tomó al niño y lo puso en medio de ellos, tomándolos en sus brazos. De manera que el niño quedó mirándolos a los ojos a estos 10 hombres que estaban allí tratando de dilucidar qué estaba pasando con Juan y Jacobo. Desde allí, desde sus brazos, podía mirar cara a cara a estos hombres que tienen en su corazón este hambre de poder, la ambición de poder. Y el Señor les va a dar una lección, el antídoto para el corazón orgulloso es la ambición de humildad y de servicio. Si usted quiere terminar con estas rencillas en su hogar, si usted se ha dado cuenta que en su casa están produciéndose roces y problemas, la mejor solución para todo eso es la humildad y el servicio. La condición para entrar en el reino de los cielos es la humildad. Mire lo que dice el verso número 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí el Señor en este versículo 3 ocupa un doble negativo. Dice, no entraréis de ninguna manera. De ninguna manera ustedes van a entrar si no se hacen como niños. Entrar en el reino de los cielos demanda dos cosas, conversión y humildad. Hay que hacerse dependiente como un niño. Hay que creer como lo hace un niño. Hay que hacerse humilde como lo hace un niño. Hay que convertirse de esa ambición mundanal de creer tener la razón en todo. Abandonar el amor a la ambición y de ser alguien por sobre los demás. Abandonar el egoísmo que caracteriza el corazón de un adulto de defender sus derechos y sus posiciones. Disponerse a perdonar y bendecir a los otros. Y el Señor está con este niño en sus brazos enseñándoles esta lección. Y saben, hermanos, que el grave drama de muchos de nosotros que decimos ser salvados es que vivimos al nivel de inconversos. Nos tratamos como inconversos. Hay algunos incluso que usan un grueso vocabulario. Hay algunos que puede brotar cualquier cantidad de amargura. Y eso que decimos ser salvados. Y es ahí, en ese ambiente de los poquitos que estamos en la casa, en nuestro hogar, donde más se prueba nuestra integridad como creyentes, la capacidad realmente de buscar el bien del otro y no el mío propio. Y podemos decir, hermanos, los creyentes necesitamos convertirnos. El Señor les está diciendo a ellos, mire ustedes, que dicen ser mis discípulos, que dicen creer en mí, tienen que convertirse en niños. Ustedes están llenos de odios, de disputas. Les falta humildad y consideración. La humildad es la condición principal para el reino de Dios. Y el grado más alto en el reino de Dios lo tiene el que es humilde y servicial. Y es muy interesante que el Señor en el Evangelio de Lucas, como en el Evangelio de Marcos, Él dice que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Y ahí en el Evangelio de Lucas, en capítulo 22, el Señor les dice, yo he estado entre vosotros como el que sirve. Ese es el grado más alto que hay en el reino de los cielos. De manera que cuando estés en problemas, cuando estés con tratos que ya son acalorados en el hogar, le recomiendo, hermana y hermano amado, que se revista de humildad y de servicio. Hágalo. Va a ver cómo va a cambiar el ambiente en el hogar. Revístase de humildad y de servicio. En pocas palabras, imite al Señor. Esta lección de humildad, el Señor la venía repitiendo insistentemente hace bastante tiempo, desde que comenzó su ministerio. Ahí, en el hermoso discurso del Sermón del Monte, el Señor habló de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, etcétera, etcétera. El Señor reitera la mansedumbre, la humildad. Y él elogió a un soldado romano que vino a él, un centurión, por su humildad y su fe. Miren el capítulo número 8, Mateo capítulo número 8, en el verso número 5. Dice aquí, entrando Jesús en Capernaum, donde él tenía su casa, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y el otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y este centurión, este hombre que no era judío, estaba dando a los judíos una gran lección de humildad y de fe. También el Señor enseña esto mismo con otra persona que no era de Israel, una mujer cananea. Capítulo número 15, dice el Señor de esta mujer en el verso número 27. Y a ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Y qué hizo esta mujer? Se humilló. Y hermanos, esta lección de humildad estaba enseñándola en cada milagro que el Señor estaba haciendo. Buscaba personas humildes, dependientes, personas que se rebajaron de su posición orgullosa y además él les enseñaba por su propio ejemplo. Vamos a Mateo capítulo número 20, en el verso número 28. Él habla de sí mismo, dice, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, él vino para eso, no para ser servido. Y perdóneme que aplique esto en el ambiente hogareño, en esta pandemia, en la iglesia. ¿Cómo eres tú? ¿Estás dispuesto a servir? ¿Te predispones a ayudar? ¿Qué puedo hacer hoy día? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer mejor la convivencia? ¿Sabes? Yo te invito a que lo hagas. Vas a ver los cambios que vas a ver en tu alrededor. Los adultos debemos aprender que el único camino para subir es descender. ¿Quieres ser grande? Hazte pequeño. ¿Quieres subir? Tienes que rebajarte. El apóstol Pablo les dijo a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirar a la otra persona superior a mí. En este problema, en cualquier otro, mirar a esa persona como que ella es superior a mí. ¿Quieres reinar en el futuro? ¿Quieres estar humildes y serviciales? Y en el futuro, en la eternidad también. El Señor no va a usar a los arrogantes, a los que se ofuscan y se enojan, cierran la puerta y no quieren salir ni siquiera a comer. Ahora notemos un cambio en el capítulo 18 de Mateo. Después que el Señor colocó a ese niño como ejemplo, en el verso número 6, el Señor dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, en el verso 10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Y en el verso número 14, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahora el Señor no está hablando de niños. La palabra niños que usa ahí en el versículo número 2 es un niño de pecho, un niño de brazos, un niño que necesita estar más cargado que caminando, muy pequeñito. Aquí la palabra pequeño no necesariamente es ese. Aquí el Señor intencionalmente va a hablar de los pequeños para pasar a hablar de su iglesia y de sus hijos. Los pequeños aquí van a ilustrar ahora el pueblo de Dios. Y mucho cuidado con hacer tropezar a uno de los hijos de Dios. Por eso dice el verso número 6. Dice ahí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase un cuello, una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Y el Señor está en Capernaum y ahí al frente, un poquito más allá, estaba el mar de Galilea. Y se podía ver, a eso le llamaban el mar ellos. Si tú estás causando problemas y tropiezo a uno de estos pequeños que son mis hijos, amárrate en el cogote una piedra de molino y tírate ahí. En el verso 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La palabra, la versión antigua, habla de escándalo, de cosas que a uno lo escandalizan, que no deberían suceder, pero ¿cómo reacciona esta persona así? Cuidado con aquello. No se debe hacer daño a un niño. Practica eso, va a la condenación eterna. Pero también, en ese mismo orden de gravedad, el que hace tropezar a un hijo de Dios. El Señor dice en el Nuevo Testamento, por las cartas del apóstol Pablo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Que ninguno de ustedes haga tropezar a un hijo de Dios. Y también el apóstol Pablo le dice a los a un creyente que es más débil que tú. Cuidado con ofender con palabras. El apóstol les dice a los corintios, bueno es no comer carne ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se divida.
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y verdad que el Señor está hablando de estos pequeñitos, estos niños, pero aplicado a nosotros. Si esos pequeñitos poseen ángeles que ven el rostro del Señor en el cielo y son de mucho valor, verdadero hijo de Dios, que dice el libro de Hebreos que los ángeles son servidores de ellos como herederos del reino de Dios. Y podemos caer en este error de menospreciar, de criticar a un hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Déjate de criticar, déjate de juzgar. Si juzgas a alguien porque no procede como tú quieres, estás equivocado. Si menosprecias a alguien porque no sabe lo que tú sabes, en lugar de esa actitud es la mejor manera de solucionar todo tipo de problemas. Deberíamos tener mucho cuidado de criticarnos y de juzgarnos, porque cada creyente le pertenece al Señor. En el verso número 11, aquí Mateo 18, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y el Señor está hablando que estos pequeñitos son suyos, así como lo es cada uno de los que hemos creído en Él. Somos de su propiedad. ¿Quién eres tú para criticarlos? Cada hermano es uno comprado por la sangre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. ¿Por qué? Porque tú que dices tener conocimiento, haces cosas que no son dignas de ser imitadas. Y es muy grave destruir la vida normal entre hermanos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, donde estamos viviendo, de ser parte de menosprecio, de crítica, de andar con rencillas, de ser mal ejemplo. Deberíamos tener mucho cuidado. ¿Y qué podemos hacer para evitar estas cosas? El Señor enseña aquí una parábola, la parábola de la oveja perdida, en el verso 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor Jesús? Algo que difícilmente nosotros los adultos hacemos. Recuerde que el Señor está enseñándoles a los apóstoles que ellos como adultos necesitan aprender un ejemplo de humildad y servicio. ¿Y qué es lo que difícilmente no hace un adulto? El trabajo de cuidar y buscar el bien de otro, de alguien que a lo mejor se ha alejado por mi culpa. A lo mejor yo he sido causa de tropiezo y ese hermano ya no está viniendo o se ha encerrado en su puerta, en su pieza, porque yo no estoy procediendo como corresponde. El trabajo de pedir perdón a quienes hemos ofendido
es algo que cuesta que lo haga un adulto. ¿Y por qué debemos hacer esto? De ir a buscar a esa persona. Porque dice el verso 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ese es el ambiente y el contexto en el cual el Señor narra esta parábola de la oveja perdida. Está hablando que por los problemas, que por las ofensas, que por el tropiezo mío, alguien se puede extraviar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a buscar a ese hermano y solucionar ese problema. El contexto es evitar que se pierda un creyente. ¿Y cómo puedo evitar que suceda esto? Bueno, si te sientes ofendido, si estás enojado porque tú crees que te han pasado a llevar, si tú estás enojado porque crees que hay algo injusto, y si tú realmente estás mal porque en tu casa algo no está bien hecho, ¿qué tienes que hacer? Aquí está en el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado tu hermano. ¿Qué está proponiendo el Señor? Conversa. El libro de Proverbios dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto. No hagas tal de ir y contárselo a otra persona. No. Lo que tú tienes que hacer es ir y conversar con él en privado. Aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No hay nada mejor para solucionar los problemas que conversarlo. El pecado al que se alude aquí no es necesariamente contra uno. En el texto original dice textualmente si tu hermano peca. Esa expresión contra ti no aparece en el texto original. Es decir, ha ocurrido un pecado que se ha hecho, no necesariamente contra ti. Algo que ha ocurrido en el seno de la iglesia o en el hogar, aplicándolo a nuestra situación, que tú consideras que es un pecado, que es algo grave. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir y conversar y tratar ese asunto. Eso significa que somos responsables delante de Dios de guiar a otros. Y podemos hacerlo. No criticar. Esta expresión, repréndele, es una parada de carro, como decimos en Chile. Es una advertencia, decirle, mire, esto usted hizo y no está bien. Pero no es con ofensas, no es con enojo, no es con odio, sino es conversar. Mire, esto pasó y esto tenemos que solucionarlo. Pero para hacer eso, tú primero tienes que perdonar. Y cuando tú hayas perdonado, estás en condiciones de ir y conversar con la persona. Me gusta mucho lo que escribió el apóstol Pablo respecto de estas cosas. Dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno ha sido sorprendido en una falta, en una caída, algo que realmente no era su intención hacerlo, pero lo hizo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vosotros que sois espirituales, restauradle. Y la palabra restaurar que usa Pablo aquí en Gálatas 6:1 es traer a su lugar un hueso dislocado. Es un trabajo delicado. No lo puede hacer cualquiera. Así que hay que tener mucho tino. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No te presentes como uno que nunca ha fallado. Preséntate como uno que realmente está también propenso a caer y a cometer errores. Pero vienes a decir la verdad.
Es mucho mejor decir la verdad con amor que guardar amarguras. Me he fijado, hermanos, que muchos de nosotros tenemos problemas en nuestros hogares porque no conversamos y nos sentimos ofendidos y nos dormimos con ese enojo. ¿Y qué dice la Biblia? No se ponga sobre vosotros el sol en ese enojo. Y para esto es necesidad la humildad. Además, debemos escuchar con humildad cuando alguien nos corrige. Aquí está la otra parte. Hay muchos que no aceptan que están equivocados. Y cuando uno les va a decir, mira, tú hiciste esto y pasó esto aquí, la persona, en lugar de ser humilde, se defiende, ¿no es cierto? Se pone como gato así, abre las uñas, ¿y qué me viene a decir a mí? No, hay que ser humilde también y aceptar que nos hemos equivocado. Bueno, ¿y qué pasa si no se soluciona el problema y hay falta de humildad? Verso 16. Mas si no te oyeren, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y ahí hay que buscar testigos. Pasó esto, esto otro, testigos imparciales, verdaderos, de buen testimonio, para ver este asunto. ¿Sí? Así se recomendaba en el Antiguo Testamento bajo la ley. Ese era el orden en que se solucionaban los problemas bajo la ley. ¿Y qué recomienda el Nuevo Testamento en estos casos? El apóstol Pablo les dice a los creyentes de la iglesia de Corintios: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que no pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Estaban sacando sus problemitas, sus trapos sucios a las autoridades judiciales. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y el apóstol Pablo les propone, ¿por qué mejor no se perdonan? ¿Por qué no sufren mejor el daño? En lugar de hacer de esto una montaña de problemas que ya sale hacia afuera. Bueno, en el verso 17 dice, aquí en Mateo 18, 17, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y aquí está la segunda vez que aparece el vocablo iglesia en el Evangelio de Mateo. La iglesia todavía no existía y el Señor ya sabía los problemas que iban a existir. Ale dijo que vivir entre los santos es una dicha, un gozo. Pero hermanos, muchas veces soportarnos y convivir llega a ser algo insoportable por la falta de perdón, de consideración, de humildad. Vivir entre santos aún no glorificados es realmente muy difícil. Y por eso el Señor habló aquí de la iglesia. Y dice aquí, dilo a la iglesia. ¿Qué es lo que significa eso? Significa considerar el criterio del pueblo de Dios. La iglesia no debe estar muda. La iglesia tiene que ser espiritual y preparada para tratar problemas entre hermanos. Tienen la capacidad de crecer juntos y tratar sus problemas, la capacidad de escucharse y ser enseñados unos a otros.
Por eso, acompáñenme ahora en Romanos, capítulo número 15, Romanos 15, en el verso número 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El apóstol Pablo tenía tanta confianza en los creyentes como los romanos y los de Corintio, y aquí a los romanos le dice, yo estoy seguro que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de modo que ustedes pueden amonestarse unos a otros y tratar estos problemas y no barrer debajo de la alfombra. Bueno, la iglesia tiene que buscar la capacidad de recapacitar. La actividad de la iglesia es ayudarnos a perdonar unos a otros. Y si no oye la iglesia, ¿qué se hace? Leamos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el verso número 14. Dice el apóstol, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y esto es una reprensión pública. Y los ancianos tienen que liderar eso. Hermano, hermana, esto ha pasado, este hermano no ha querido arrepentirse, no ha querido buscar la reconciliación, no hay modo de hacerlo cambiar de opinión, y hermano, usted se está equivocado y se señala eso públicamente. Pero dice aquí, no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Este puede ser el caso de un adulto sin arrepentimiento. Y nuestro texto dice en Mateo 18, volvamos a Mateo 18, en el verso número 17, dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Considéralo como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos. Oh, la cosa es grave. Y ese adulto no puede estar en comunión en la iglesia. La iglesia debe disciplinar al que no busca la reconciliación. Vamos a leer en 1 Timoteo 5, versículo número 20. Dice el apóstol Pablo, a los que persisten en pecar, se está refiriendo a los ancianos, aquí en el contexto del capítulo 5 de 1 Timoteo, de ancianos que han pecado, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y es muy interesante este contexto. Los ancianos no son infalibles, también se equivocan. ¿Y un anciano puede ser reprendido públicamente? Claro que sí. Otro par de ancianos lo puede hacer. La separación momentánea de la comunión existe. Luego viene la separación total de la comunión si no hay reconciliación. Aquí no estamos hablando de pecados de inmoralidad. Estamos hablando de pecados entre hermanos, de rencillas, de pleitos, de falta de consideración, de falta de amor. Yo lo estoy aplicando al hogar también. Y el Señor, que vio este problema entre los apóstoles, lo lleva al futuro a lo que va a ser la iglesia. Y mire lo que agrega el Señor. Volvamos a Mateo capítulo 18. En el verso número 18, el Señor dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
quedaría desatado en la tierra y en el cielo si nos ponemos de acuerdo. Si hay reconciliación entre dos personas, si hay disciplina de la iglesia, eso queda atado aquí y atado en los cielos. Si no hay perdón, eso queda atado aquí y atado en los cielos. En el verso 19 dice otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y si hay acuerdo y se ora por ello y se perdona, el Señor dice que si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre en los cielos. Y hermano, aquí yo aprendo algo. La autonomía que tiene una iglesia de llegar a acuerdos, que puede que otra iglesia no los valore o que no se haga en otra iglesia, pero puede que los ancianos de mi iglesia llegaron a la conclusión que esto había que tratarlo así, lo perdonaron y eso quedó hecho. Y se oró por eso, que no quebrante la palabra de Dios, que no sea algo inmoral, que no contradiga la santidad y la revelación de la palabra de Dios. Esta expresión en el verso 19, si se pusieran de acuerdo, en el griego es la palabra sinfonía. Y saben, hermanos, que en el cielo se siente esa sinfonía y a Dios le agrada. Si hay algún instrumento musical que le agrade a Dios, es escuchar estos acuerdos. Cuando hay perdón, cuando hay reconciliación, cuando se solucionan los problemas, cuando se bajan los demonios, cuando un creyente admite que está equivocado, cuando un creyente busca la paz, cuando un creyente se posterga a sí mismo y en lugar de poner su posición, busca el bien y la paz. Esto es muy importante, hermanos. Es la sinfonía que alegra el corazón de Dios. Ahora Pedro hace una pregunta en el verso 21. Pedro dice en el verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque yo soy el problema aquí. Si todos me están mirando re feo, porque yo soy el que aparezco en todas partes, y ellos vienen a preguntar si ellos pueden tener algún lugar en el reino de los cielos porque creen que yo soy el que voy a tener un lugar, y ya varias veces me han ofendido con esa idea. Y Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar estas insinuaciones? ¿Hasta 7? Saben que los rabinos enseñaban que se podía perdonar hasta 3 veces. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestran a Dios perdonando 3 veces a los porfiados. Pero el Señor le dice en el verso 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No significa 490, no saque la cuenta. La idea de esa expresión es incontablemente. Eso significa esa expresión. La idea es, sigue perdonando, sigue buscando el bien, soporta, busca el bien de la otra persona y perdona a estos dos que te han ofendido con sus ideas. Y en el hogar, hermanos, amada joven, amada mamá, amado hermano, tenemos que hacer lo mismo, perdonarnos. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. ¿Qué tengo que hacer para solucionar los problemas en mi hogar? Ser humilde y servicial. Agachar el moño, considerar que te equivocas, buscar el bien del otro, mirar al otro como superior a ti mismo, respetar. Si eres creyente en Cristo, tú lo puedes hacer. Muy bien. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesucristo,
cómo Él enseñó a estos sus discípulos a poder tener el carácter suyo de humildad, de servicio, y cómo el Señor guiaba a estos hombres para que fuesen realmente dignos de su nombre. Ayúdanos también, nuestro Padre, a proceder de la misma manera. Nos sentimos tan carentes, nuestro Dios, no somos humildes, no somos llenos de amor y revestidos de humildad. Nos falta tanto, nuestro Padre. Ayúdanos por tu Santo Espíritu. Quedamos en tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.